decía, el glioblastoma multiforme corresponde casi al 15% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central y su origen es poco entendido incluso hasta el momento. Según la OMS, uno los puede clasificar de grado 1 a grado 4, siendo el grado 4 el de peor pronóstico y el que denominamos como glioblastoma multiforme. En promedio, estos pacientes tienen una sobrevida de 15 meses ofreciéndoles el tratamiento estándar. Algunos pueden tener una sobrevida algo mayor de acuerdo a algunos perfiles moleculares específicos y eso da cuenta alrededor del 25% que pueden vivir incluso casi 2 años. El tratamiento estándar del glioblastoma se basa en tres parámetros. Uno, la resección máxima del tumor de forma segura. Eso nos habla de que nosotros siempre debemos pretender sacar el mayor porcentaje del tumor, es decir, realizar resecciones totales gruesas y eso lo determinamos básicamente en las imágenes del FLAIR. Todo lo que nosotros veamos de tumor asociado a edema en el FLAIR, si tenemos la posibilidad de retirarlo, debemos hacerlo, ¿cierto? Eso nos hace referencia a que eso es la resección máxima del tumor o resección total gruesa. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese edema perilesional invade zonas elocuentes, motoras, ganglios basales, áreas del lenguaje, y esas zonas debemos respetarlas, ¿sí? No vale la pena llevar a cabo una resección extensa sometiendo al paciente a déficits neurológicos en lo que le quede de sobrevida. Entonces, en cuanto a terapia quirúrgica, y de esto hay muchos métodos para poder realizarlo, ¿sí? Resonancia intraquirúrgica, 5-ala, monitoreo electrofisiológico, bueno, en fin, hay diferentes modalidades en las cuales nosotros nos podemos apoyar para llevar a cabo esa resección máxima del tumor de forma segura. Los otros dos puntos hacen referencia a la quimioterapia, básicamente temozolomida, y la radioterapia, dados ambos de forma concomitante. Eh, este estudio salió el año pasado, en el cual se trató de evidenciar o comprobar cómo les iba a los pacientes con glioblastoma, teniendo en cuenta los diferentes perfiles moleculares, es decir, la presencia o no de IDH mutado, la presencia de la metilación del MGMT, y todos se sometieron a resecciones quirúrgicas máximas totales. Y se concluye y se evidencia una vez más que independientemente del perfil molecular del glioblastoma, todos estos pacientes se benefician de la resección máxima de forma segura. Y eso está claro en la bibliografía y es lo que siempre nosotros tenemos que pretender con los pacientes siempre y cuando se puedan operar. Este es el estudio original del doctor Stubb. Esto fue publicado en New England en el 2005, en el cual nos dimos cuenta que estos pacientes, después de la intervención quirúrgica, al darles radioterapia y quimioterapia de forma concomitante, con temozolomida, versus radioterapia sola, les iba mucho mejor, ¿sí? Se lograban tasas de sobrevida global mayores y sobrevida libre de progresión también mayores. Entonces, estos artículos nos dejan claro que los pilares fundamentales del tratamiento del glioblastoma en la actualidad son esos tres. Ya lo que hay adicional son ayudas en el tratamiento y se pueden o no usar. En esto consiste básicamente el protocolo STUP. Lo que uno hace es, después de operado al paciente, se espera aproximadamente 20 a 30 días que la herida ya esté sana y se inicia de forma concomitante temozolomida y radioterapia. Este tratamiento se da aproximadamente por 42 días, se descansa 4 semanas, luego se inicia de nuevo la temozolomida por 5 días, se descansan 23 días, luego se da otra vez 5 días la temozolomida y así sucesivamente por 6 ciclos. A algunos pacientes se les puede dar incluso hasta 12 ciclos, pero digamos que este es básicamente el esquema de la terapia STUC para glioblastoma multiforme. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de tumor? Es básicamente que la mayoría de los pacientes nos van a hacer una recurrencia y casi en todos los casos esa recurrencia se va a dar casi a los 2 centímetros del lecho tumoral o del sitio donde nosotros hemos resecado el tumor, como lo vemos aquí, y esto es unos meses
posteriores donde vemos la recurrencia local del glioblastoma. Entonces, en la historia del manejo de esta enfermedad, siempre se ha preguntado qué podemos hacer nosotros para tratar de disminuir esas células que nos pueden quedar, ¿sí? Nosotros hacemos resecciones macroscópicas, digamos, buenas, pero obviamente siempre van a quedar células tumorales. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que de forma local esas células puedan ser eliminadas o tratadas? Entonces, el gran problema con el cual nos enfrentamos para el manejo de estos tumores es la barrera hematoencefálica. Es muy buena, obviamente, porque ella evita el paso de toxinas, evita el paso de gérmenes, de virus, de moléculas grandes, pero cuando estamos enfrentándonos a un tumor cerebral, se nos convierte en un problema, ya que no deja pasar la quimioterapia. Por lo general, las moléculas que pasan a través de la barrera hematoencefálica eh, son moléculas eh, pequeñas, ¿sí? Y las moléculas de la quimioterapia por lo general son mayores o tienen pesos mayores a 180 daltons, cosas que no pasan por aquí. Entonces, se han diseñado o se han descrito diversas modalidades para nosotros tratar de evadir esa barrera hematoencefálica y poder suministrar tratamientos de forma local. Entonces, básicamente son 4 modalidades. Las 2 primeras que vemos acá hacen referencia a métodos de cómo alterar de forma temporal permeabilidad o crear paso a través de la barrera hematoencefálica y poder suministrar la quimioterapia. Son 2 de las formas las cuales podemos utilizar para suministrar quimio a nivel local de glioblastoma. Las otras modalidades es de forma directa en el lecho quirúrgico dar ya sea quimio o radio o dejar depósitos de algunos polímeros o material que liberen ya sea quimioterapia o radioterapia de forma local. Todo esto con el objetivo de poder tratar las células residuales que nos puedan quedar allí después de la intervención quirúrgica. Entonces vamos a empezar con esto. Una de las modalidades que en la actualidad de pronto tiene resultados prometedores tiene que ver con la terapia endovascular. Aunque no se usa de forma abierta, lo que se pretende con la terapia endovascular es llegar localmente a través de los vasos hasta la región del tumor. En los últimos años la terapia endovascular ha tenido un crecimiento exponencial. Se han diseñado catéteres cada vez más pequeños, del grande de un cabello, inclusive más delgados, y eso ha permitido que nosotros podamos llegar a sitios más distales del cerebro. Entonces, con estos avances, en la actualidad se puede llegar a cateterizar vasos muy específicos que dan la irrigación a la lesión tumoral y al lecho o tejido cerebral adyacente ahí al tumor. Entonces, esta modalidad hace referencia o se utiliza para hacer infusiones cerebrales intraarteriales súper selectivas. Entonces, lo que se pretende aquí es llegar al sitio del tumor, alterar de forma temporal la barrera hematoencefálica. Lo que se usa para este tratamiento son soluciones hiperosmolares, específicamente el manitol. El manitol nos altera la barrera hematoencefálica de forma momentánea y lo que se hace luego de que aumentamos la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica es medicamentos o quimioterapia. Y se ha comprobado de que después de dar el manitol podemos lograr una cantidad de quimioterapia en el lecho tumoral de hasta 50 veces más la cantidad de si la damos oral o endovenosa. De hecho, la farmacocinética de la quimioterapia también se puede alterar. El volumen de distribución de la quimioterapia se va a distribuir en el territorio vascular diana. Eso hace que tengamos incluso menores tasas de toxicidad en el tejido cerebral sano. Entonces, esto es un ejemplo. Aquí tengo un paciente con glioblastoma talámico del lado izquierdo y aquí lo que está haciendo el endovascular es señalar o tratar de determinar cuáles son los vasos que me van a dar la irrigación a esta región para poder dar el tratamiento específico. En este caso es un glioblastoma a nivel paretofrontal del lado derecho.
se logra llegar y cateterizar una rama de la arteria cerebral media para suministrar el manitol y luego dar la quimioterapia. Incluso este paciente tiene una lesión al lado contralateral y lo que se hace también es cateterizar ese vaso que me da la irrigación en esta zona y poder dar esta modalidad de tratamiento. Eso se ha ensayado, eso no es algo nuevo, eso se ha venido estudiando de hace varios años y se han utilizado diferentes medicamentos para el tratamiento de estos tumores. Se ha utilizado carmustina, nimustina, análogo cisplatino y carboplatino, metotrexato y vincristina, pero lo que se ha visto con estos medicamentos es que tienen altas tasas de neurotoxicidad. Los pacientes por lo general debutaban con leucoencefalopatías, cegueras y mayor riesgo de necrosis focal y no se veía una eficiencia significativa. Inclusive después del 2005, cuando se comprobó de que la temozolomida servía para el tratamiento de los glioblastomas, se intentó dar temozolomida también de forma endovascular en el sitio de la lesión tumoral. Se comprobó que la temozolomida tenía efectos adversos aún mayores que cuando se da de forma oral y que no mejora la sobrevida global. O sea, los riesgos de dar la temozolomida de forma intraarterial no supera pues o supera los beneficios que se puedan obtener de ella. Por lo tanto, ninguno de estos medicamentos se pueden dar en esta modalidad. Luego nos dimos cuenta de que el bevacizumab para el tratamiento de glioblastomas tiene algo de beneficio. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular y ha sido aplicado ampliamente en la oncología, en particular en glioblastomas recurrentes con unos resultados alentadores. Se ha visto que mejora la supervivencia libre de progresión a los 6 meses, tanto en glioblastoma recurrente como en glioblastomas de reciente diagnóstico, aunque no mejora la sobrevida global. Entonces, de acuerdo a esos beneficios del bevacizumab, también se ha intentado darlo de forma intraarterial y ha tenido algunos resultados prometedores, específicamente en la sobrevida libre de progresión, como lo vemos en este estudio publicado en el 2012. Entonces, gracias a ese estudio, se viene diseñando en este momento un estudio fase 1, fase 2, de un solo brazo de etiqueta abierta no aleatorizado, en el cual a los pacientes se les está administrando de forma intraarterial bevacizumab más la terapia STUP, temozolomida y radioterapia. La terapia intraarterial comienza después del día 30 de la intervención quirúrgica, se dan dosis cada 90 días para un total de 3 dosis. En este estudio ya se llevó a cabo un análisis interino y estos son los resultados preliminares de ese estudio. No están los resultados finales, pero estos son los resultados preliminares. Y se ha visto que la sobrevida global de los pacientes con glioblastoma en este estudio está alrededor de 38 meses, es decir, 3.2 años, cosa que es un dato interesante, sabiendo de que la sobrevida global de estos pacientes está alrededor de 14 meses. Y la sobrevida libre de progresión está alrededor de 29.5 meses, algo mayor que lo que es visto usualmente con solo cirugía y la terapia STOP. Esperemos que salgan los resultados finales de este estudio, pero de todas formas esto es una ventana y una opción más que tenemos para los pacientes con glioblastoma. Este es un caso de algunos de los pacientes de este estudio. Aquí tenemos un glioblastoma a nivel temporal que invade algo del caudado del lado izquierdo. Esta es vista coronal, esta es la vista sagital y esta es la imagen 18 días antes de iniciar el bevacizumab de forma intraarterial. Esta es la imagen 9 meses después de que el paciente recibe la tercera dosis del bevacizumab. Ahí evidenciamos algo de lesión, pero con menor captación. Y esto es 3.25 años después del tratamiento. Miren que ya no hay evidencia de la lesión tumoral. 5 años después el paciente presenta una recurrencia en otro lado a nivel posterior de la ínsula, pero vemos que mejora de una forma considerable el pronóstico de estos pacientes. Se han llevado a cabo, se están llevando a cabo otros estudios, también con terapia intraarterial supraselectiva para glioblastoma multiforme. Hay un estudio que se está llevando a cabo en glioblastoma recurrente, hay otros que utilizan células madres, nanopartículas y oncolíticos, todo esto en fase experimental, pero todo eso es valioso, ¿sí? En términos de glioblastoma, todo es valioso con tal de mirar algunas otras opciones
para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Otra de las terapias que se está utilizando es la radioterapia intraquirúrgica, es decir, retiramos el tumor y de forma inmediata, antes de cerrar, pues utilizamos y aplicamos la radioterapia. Como sabemos, el protocolo STUP como tal se arranca, como le mostré ahora, un mes después de la intervención quirúrgica. Uno tiene que esperar que sane la herida para iniciar la radioterapia convencional. Y la idea con dar la radioterapia intraquirúrgica es evitar que esas células tumorales que estén allí se puedan crecer o puedan replicar y aumentar el riesgo de recidiva local. Entonces, hay diferentes modalidades de uno dar esa radioterapia intraquirúrgica. Uno lo puede hacer con ciertos dispositivos, dejando balones con algún reservorio 5 días y luego se retira, o ingresar un aparato con un balón que me dé esos rayos X. La filosofía de esto consiste en esta imagen. Aquí vemos el tumor es resecado, ¿cierto? De forma macroscópica nosotros no vemos lesión, pero de forma microscópica hay lesiones que a la vuelta de 6-7 meses me van a generar una recurrencia local. Entonces la idea es colocar estos dispositivos que me dan radioterapia local y esterilizar el lecho quirúrgico aproximadamente en un margen de 5 a 6 milímetros para evitar esa recurrencia. El doctor que más ha trabajado en esto, o el que está metiéndole como la ficha a este tratamiento, es el doctor Giordano. Trabaja en Alemania y de hecho él llevó a cabo este primer estudio que se llama el estudio Intrago, un estudio fase 1, fase 2, que trata de determinar el perfil de seguridad de este tratamiento y la toxicidad. Y él comprobó que el perfil de seguridad en 15 pacientes es favorable y que la toxicidad es tolerable. Y él ha mostrado algunos datos de esto y se ha visto que en cuanto a la recurrencia local o la supervivencia libre de progresión de forma local, los pacientes a los cuales se le da esta radioterapia intraquirúrgica se demoran más en recidivar. ¿Listo? Y los efectos adversos están asociados básicamente con este tratamiento, son la radionecrosis, fístula e infección. Después de este estudio de primera fase, en la actualidad se está llevando el Intrago 2. Este estudio terminó de recolectar pacientes en febrero de este año. La idea fue recolectar 314 pacientes. No han salido los resultados de este estudio, pero esperamos que de pronto tengan resultados alentadores para esta patología. Otra de las modalidades que podemos utilizar de forma intraquirúrgica es dar radioterapia dirigida quirúrgicamente, o como sus siglas en inglés se denomina la terapia START, y como lo denomina la casa farmacéutica, pues se llama Gamatil Therapy. Esta terapia consiste en dejar en el lecho quirúrgico, como lo ven aquí, tapizar la zona donde estaba el tumor con implantes de colágeno reabsorbibles impregnados de material radioactivo. Eh, Se dice que con esto se previene el daño al tejido sano adyacente. El 90% de la dosis de la radioterapia suministrada con esto se libera en el primer mes y después de 100 días ya no hay radiación. Se han llevado estudios pequeños con esta Gamatil Therapy tratando de definir los cambios en el tejido cerebral sano adyacente al tumor y se ha visto que el daño ocasionado por Gamatil Therapy es mucho menor que cuando se compara con la braquiterapia y la radioterapia convencional. En términos de recurrencia local, se ha comparado este tratamiento con la terapia tradicional y se ha visto que a los 6 meses y al año las tasas de recurrencia local son menores que la terapia tradicional. Ya cuando analizamos en el seguimiento a 18 o 24 meses, las tasas sí, de recurrencia local son similares. En glioblastoma recurrente específicamente se ha visto una mejoría en la sobrevida global. Pacientes a los cuales se le ha dejado Gamatil Therapy más bevacizumab, se les ha visto una sobrevida de 16.7 meses en promedio versus cuando se le da bevacizumab solo, que está la sobrevida alrededor de 9 meses. O sea que también es un tratamiento a considerar específicamente en pacientes con glioblastomas recurrentes.
Otra de las modalidades es la braquiterapia. La braquiterapia sabemos que se ha utilizado para otros tipos de tumores, tumores ginecológicos, gastrointestinales, en el cual se depositan semillas radioactivas en el lecho donde estaba en la zona del tumor. Entonces, lo que hacemos es dejar ahí en el lecho tumoral sustancias radioactivas que eliminen las células tumorales que puedan quedar después de una recepción. La idea con esto es que la irradiación alrededor de los tejidos sea mínima, esas partículas se de forma temporal o algunas permanentes, algunas hay que retirarlas, y el que más se ha estudiado es el yodo 125. Uno lo puede dejar de hacer una resección vía abierta, o también hay ciertas modalidades para tumores irresecables, dejar estas partículas a través de cirugía estereotáxica. La idea es dejar de 1 a 5 partículas. La dosis de radiación que me proporcionan estas partículas es de 10 centigrados por hora, y la duración de la irradiación está alrededor de 20 y 30 días. Uno puede hacer el cálculo, obviamente, de qué tanta zona uno quiere irradiar, y de eso depende qué tantas partículas podemos dejar. Las indicaciones para esto, para los cuales he usado, son tumores irresecables, muy bien circunscritos, ya sea de reciente o reciente diagnóstico o recibido antes, idealmente en tumores de un diámetro menor a 4 centímetros, porque en tumores más grandes no se le ha visto aplicabilidad y los efectos adversos son mayores, físicamente casi que en cualquier ubicación. Esto es un estudio que trató de determinar cuáles eran los resultados y el perfil de toxicidad de dar yodo 125 a través de cirugía estereotáxica en glioblastomas de alto grado recurrente, y esta fue la forma de darlos. Ellos identificaron glioblastomas, como les digo, pequeños, es decir, menores de 4 centímetros, bien circunscritos. Los que eran resecables se llevaron a cirugía y se les dejó las partículas de yodo y se les asoció no quimioterapia. Y los que no eran resecables o muy profundos, se les dejó braquiterapia asociado o no a quimio. 28 gliomas grado 3, 40 glioblastomas multiformes, definiendo una morbilidad tolerable del 3%, una mediana del tiempo de progresión de 8 meses, una supervivencia por recurrencia de 13 y una supervivencia global de 41 meses. Algo aceptable para hablar en términos de glioblastoma recurrente. Hay otros estudios. Este estudio trató de incluir 58 pacientes con glioblastoma progresivo recurrente. Todos fueron llevados a resección total o casi total y se les dejó las partículas de yodo 125. Y se trató de comparar cómo les iba a los que eran sometidos a terapias TUC y otros asociados a terapias TUC con braquiterapia. Y lo que vemos es que no se encontró ninguna diferencia en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Muchos de los protocolos de estos tratamientos en las instituciones que se aplican no están bien estandarizados. El número de partículas que se dejan en el lecho quirúrgico tampoco a veces está bien definido. Por lo tanto, llevar a cabo estudios que permitan la comparación de estos tratamientos es muy difícil. Entonces, en la literatura, cuando uno revisa, hay estudios que sí tienen efectividad, hay otros que no, pero se hace como difícil poder estandarizar algo cuando las cosas se hacen tan distinto a nivel del mundo. Entonces también queda a criterio del cirujano definir si utiliza esta tecnología o no para el tratamiento de sus pacientes. Complicaciones, sí, especialmente cuando se utiliza en tumores mayores a 4 centímetros. Como sabemos, estas partículas alteran la división celular, ¿sí? Alteran todo lo que es el lecho quirúrgico, el proceso inflamatorio. Entonces, al igual como altera la recuperación de las células tumorales, también altera la recuperación del tejido normal. Entonces, la principal complicación con esto son las infecciones y las dehiscencias de las heridas. Por lo general, los pacientes no nos sanan bien las heridas. Se ha asociado también a hipertensión intracraneal secundario a necrosis de tumor y edema perilesional, con oclusión de arterias, hemorragias, meningitis, abscesos, fístulas, quistes, y los pacientes a veces tienen que utilizar esteroides a largo plazo con las consecuencias que eso trae. Bueno, otra de las modalidades es aplicar quimioterapia de forma local, y se ha utilizado en los últimos años el gliadel o wafer de gliadel. Entonces, esto básicamente es carmostina. Carmostina es un agente alquilante
con efecto antineoplásico citotóxico. Esto se desarrolló en Johns Hopkins. Son básicamente unas tabletas de 15 milímetros por 1 milímetro de espesor, similar a una moneda. Y lo que uno hace es depositar entre 7 a 8 tabletas en el lecho quirúrgico y ellas de forma controlada van liberando esa carmustina en un plazo aproximadamente de 2 semanas. Esto está aprobado por la FDA para gliomas grado 3 y en algunos glioma 4 también se pueden utilizar. Entonces eso es lo que les digo, una vez se ha resecado el tumor, lo que hace es dejar de 7 a 8 tabletas en el lecho quirúrgico y simplemente se cierra el paciente y eso se deja allí. Hay algunos, básicamente hay 3 estudios grandes que tratan de determinar la efectividad del gliadel en el manejo del glioblastoma. Este es el primero de ellos, una revisión sistemática, 11 estudios, trató de mirar cómo le iba a los pacientes con gliadel más la terapia STUB versus la terapia STUB, y esto representó 411 pacientes. Estos son los resultados. Aquí en azul podemos ver los estudios en los cuales los pacientes les dio gliadel más el protocolo STUB. Aquí vemos el protocolo STUB solo y aquí gliadel más radioterapia. Y podemos ver a grandes rasgos y en el análisis global de los datos que el porcentaje de sobrevida global es mucho mayor en los pacientes que reciben este tratamiento de protocolos TUB más gliadel. En términos generales, hay mayor sobrevida global, pero cuando estamos hablando de glioblastoma multiforme, ese porcentaje de sobrevida global es básicamente meses. ¿Sí? Esto no es años, no, esto es básicamente meses, de 3 a 4 meses y mucho, pero bueno, son algunos adelantos para el tratamiento de esta patología. Lo mismo para sobrevivencia libre de progresión. Cuando al paciente se le dan estas plaquetas de gliadel asociado al protocolo STUD, vemos que el porcentaje de libre de progresión es mucho mayor que cuando no se suministra. Entonces, hablando en términos de glioblastoma, digamos que esto sí tiene algún beneficio. Este es el otro metaanálisis, 60 estudios. Se decidió analizar cómo le iba a los pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico y recurrencia. Aquí vemos las barras del glioblastoma de reciente diagnóstico, aquí vemos las recurrencias. La barra naranja corresponde a los pacientes que les dio el gliadel asociado a la terapia STUB y vemos que definitivamente sí tienen un porcentaje mayor de sobrevida global al año, a los 2 años, especialmente a los pacientes con glioblastoma recurrente. O sea que la efectividad de este tratamiento se ve de forma más marcada en glioblastoma recurrente y puede ser una opción cuando estemos en frente de este tipo de casos clínicos. Pues este es el último metaanálisis con respecto a gliadel. Como les digo, les muestro los 3 más grandes. Este incluyó 6 estudios, RCT específicamente, que representa 513 pacientes. Este es el forest plot del análisis final. Y podemos ver que definitivamente la carmustina o el gliadel tiene un beneficio sobre la sobrevida global de estos pacientes, aunque sea en términos de meses. Complicaciones, sí, infección, descendería, hidrocefalia, normal en cicatrización, y no se pueden colocar cerca al sistema ventricular, ya que si se propaga por el sistema ventricular puede tener complicaciones a nivel sistémico. Otra de las formas locales o tratamientos locales que se han estudiado básicamente de forma anecdótica, esto fue publicado en World Surgery, son colgajos quirúrgicos. Entonces, como sabemos, les nombré al inicio, la barrera hematoencefálica es un problema cuando tratamos de llevar quimioterapia hasta el lecho tumoral. Entonces, la idea sale de, bueno, dejemos un colgajo que nos cree vasculatura nueva en el lecho tumoral y vasculatura desprovista de barrera hematoencefálica, lo cual me permita entregar quimioterapia de forma más fácil. Entonces, esto es lo que hizo aquí en este caso. Esto es una paciente con glioblastoma a nivel temporal del lado derecho que incluso llegaba casi al tallo. ¿Sí? Esta paciente se le hizo un colgajo, se le sacó un colgajo del abordaje de músculo temporal con su vaso, como ven aquí. Se hizo la resección de la lesión y luego se rotó el colgajo a la cavidad que quedó residual, como lo vemos acá. Llegó y se rotó el colgajo y se depositó en el lecho quirúrgico.
Esto fue el seguimiento de esta paciente específico, esto fue en el posoperatorio, aquí en rojo hemos demarcado el colgajo en la cavidad tumoral. Esto fue un mes posoperatorio, no presenta ninguna complicación, ningún realce, y esto es un año después, en el cual no se ve recidida el tumor. Esta paciente en el reporte habla de que tuvo una recidiva a nivel occipital casi a los 24 meses, pero no tuvo recurrencia a nivel local. Por lo tanto, es de considerar y tenerlo en cuenta si es posible a nuestros pacientes dejarle un colgajo para que la quimioterapia se entregue de forma directa. Eso no es algo nuevo. Al inicio del año 2000 salió una investigación preclínica en el cual se trataba de hacer una transposición del aumento hasta el tejido cerebral específicamente para tumores cerebrales malignos. Lo que se pretendía era sacar aumento, pasarlo a nivel subcutáneo, llevarlo hasta el cerebro y dejarlo a nivel del lecho quirúrgico donde estaba el tumor, eh, con el objetivo básicamente de crear vasos nuevos desprovistos de barrera encefálica para dar quimioterapia de forma más fácil. Adicional a eso, se sabe que el aumento es un tejido rico de células del sistema inmune, rico en células B, rico en células T, dendritas, macrófagos, y sabemos que toda esta celularidad también ayuda al control de las células tumorales. Entonces, se está retomando de nuevo estas modalidades quirúrgicas, ¿sí? Eso implica tener obviamente cirujanos generales, cirujanos de cabeza y cuello para llevar a cabo esta intervención, pero también se están haciendo estudios en este momento, en Estados Unidos específicamente, para determinar cómo van los pacientes con estos transposición de tejido. Por último, les quiero hablar de esto, que es la terapia fotodinámica. Últimamente o en los últimos años han salido varios reportes de esta terapia para glioblastoma multiforme. Básicamente, ¿en qué consiste? Al paciente se le da una fotosensibilizante y luego se le suministra una irradiación lumínica a cierta longitud de onda. Esa longitud o esta irradiación lumínica que se le aplica al fotosensibilizante me genera radicales libres a nivel del lecho tumoral. Eso genera necrosis, apoptosis de la célula, trombosis de los vasos, una inflamación intensa y a nivel local, dados por liberación de factores vasoactivos y procoagulantes. El agente fotosensibilizante que se ha estudiado es el 5-ALA, que es el mismo que utilizamos para marcar las células de glioblastoma cuando estamos llevando a cabo una resección quirúrgica del mismo. Y se ha visto que esas células del glioblastoma tienen una mayor capacidad para captar el 5-ALA y menor velocidad de eliminación al compararlo con las células del tejido cerebral normal. Por lo tanto, genera como cierta selectividad cuando vamos a aplicar este tratamiento. Entonces, básicamente, uno le da el 5-ALA, el ácido 5-aminoleucínico, antes de empezar el tratamiento quirúrgico. Luego se lleva a cabo la resección quirúrgica. Sabemos que este 5-ALA me marca la región del tumor, básicamente lo pinta de color azul. Aquí ya se llevó a cabo la resección y después de esto lo que hacemos es dar la terapia fotodinámica, ¿sí? Por un par de minutos. Después de eso el paciente pasa al protocolo STUB normal. Las indicaciones de este tratamiento básicamente son pacientes mayores de 18 años con un buen Karnofsky, donde el glioblastoma sea resecable, idealmente que sea menor de 3.5 a 4 centímetros y que el paciente no tenga contraindicaciones para recibir el 5-ALA, como embarazo, falla renal hepática o algún tipo de porfiria. En este momento se está llevando a cabo un estudio fase 1, que es el estudio Indigo, en el cual se aplica terapia fotodinámica para glioblastoma multiforme. Ha salido hasta el momento un análisis interino de este estudio. Esto fue publicado este mismo año, cuando ellos llevaban 10 pacientes recolectados. Todos estos pacientes fueron llevados a resección total o casi total. A todos se les dio 5-ALA asociado a terapia fotodinámica y luego todos con protocolo STUB. Se les hizo resonancias cada 3 meses y se ha visto que en ninguno de ellos hubo toxicidades inaceptables o inesperadas. Los efectos adversos fueron tolerables y se ha visto una sobrevida global, ¿sí?, a 12 meses del 80%, cuando sabemos que la sobrevida global
no más con el protocolo STUP y cirugía, es aproximadamente de 60%. O sea que hemos visto una mejoría de un 20% en la sobrevida global. En cuanto a supervivencia libre de progresión, es aproximadamente a 12 con una mediana de 17 meses. Esperemos que salga como los resultados definitivos de esto, pero es algo que se viene utilizando tanto en Estados Unidos como en Europa con algunos datos alentadores. Bueno, no, como conclusiones, pues el glioblastoma es una lesión que en todos los casos eso va a tener recurrencias, es algo que es, pues hasta el momento no hemos podido dar con la cura, pero siempre el objetivo del tratamiento de los pacientes con glioblastoma es tratar de lograr una mejor calidad de vida, mayor supervivencia global y una sobrevida libre de progresión. Y todos los avances tecnológicos y clínicos son válidos cuando se pretende mejorar cualquiera de los objetivos en el tratamiento de glioblastomas. Eh, Casi todas las terapias oncológicas han sido lo mismo. Uno logra evidenciar para otros tipos de tumores, pulmón, otras cosas, terapias que se han diseñado y mejoran inicialmente meses, pero el trabajo constante en crear tecnologías y crear medicamentos han logrado incluso ya llevar a los pacientes con otros tipos de tumores a tener sobrevidas mayores a 5, 6, 7 años, incluso 10 años. Entonces, no nos podemos cansar de tratar de investigar en glioblastoma. Llegará el momento donde podamos impactar de una mejor forma en la sobrevida de ellos y digamos que todas estas terapias lo que buscan es eso. Esperemos que salgan los resultados de algunos de los estudios que les mostré, con resultados por lo menos algo alentadores. Muchas gracias. Oscar, gracias. ¿Estos tratamientos son básicamente para glioblastomas recidivantes o para glioblastomas diagnosticados de primera vez? Profe, para ambos, glioblastomas recidivantes y hay estudios también para glioblastomas diagnosticados de primera vez. Por ejemplo, Sí. algunos de los estudios que le mostré allí se están llevando a cabo para glioblastomas de reciente diagnóstico. Sí, Por ejemplo, sí. sí, Y yo señor. sé, sí, yo sé que dijiste que no había pues como un protocolo, pero ¿cuándo deciden dar quimioterapia en tabletas pues intraquirúrgicas o cuándo radioterapia? ¿O eso es aleatorio? Un grupo decide una cosa y el otro grupo decide otra cosa. Sí, profe, ese es el problema con la estandarización de estos tratamientos, que algunas instituciones tienen como algunos parámetros para poder dar el tratamiento y otros no. Por ejemplo, para dar, por ejemplo, yo, estos son como los criterios que se han como analizado para poder dar. Pero algunas instituciones usan ciertas parámetros y otras no. Eso depende mucho de la institución y del tipo de tratante a quién se le da. Aló. Bueno, aló, no te estoy escuchando. No, aló, Bueno, y aló, aló, aló. ya, ahí sí, finalmente quisiera decir, Oscar, que esto no es nuevo. Yo recuerdo que cuando yo estaba terminando residencia, el doctor Cady empezó a colocar tabletas impregnadas de radioterapia, de tabletas, o sea, con efecto radioterapéutico. Quisiera ver la experiencia del doctor Cady con este tratamiento. Yo voy a decir, un momento, yo apago, a ver. Aló, doctor Cady, ¿se desconectó? Sí, lo que Ya. tengo conectado el Meet en el celular y me queda con redundancia. A ver. Ahí lo estamos oyendo bien. Ya no se oye, ya no se oye.
Y ¿Dónde ahora, estamos? Ahora sí. bien, Sí, señor. bueno, hace muchos años yo traté 3 pacientes con braquiterapia intersticial. Yo no, aquí no ven la foto, ¿o sí? No, Bueno, no sé cómo compartir la pantalla en este momento. Bueno, a esos pacientes bien, le fue bien, hubo reducción del tamaño tumoral, fueron 3 pacientes, se les pusieron semillas radioactivas de cesio. Pero lo que le quería decir a Oscar primero es que la sobrevida de 10 años en pacientes con glioblastoma también se ha publicado desde hace mucho tiempo y se ha atribuido a cepas que tienen esa particularidad o a errores en la clasificación diagnóstica. Lo segundo es que lo que más importa eh, en el tratamiento de estos pacientes es darles calidad de vida y no prolongar una sobrevida sin calidad, que muchas veces en los estudios se olvida eso. Si los pacientes tienen derecho a elegir una muerte digna, también tienen derecho a tener un posoperatorio o una sobrevida digna. Y muchas veces las promesas del neurocirujano no se cumplen. Yo quisiera saber si ahora en Medellín se están dando sobrevidas de 15 meses. No de un paciente que tenga 15 meses de sobrevida, sino cuál es el promedio de sobrevida de los pacientes. Mientras no se sepa eso, todo lo que se está hablando es de fantasías, fantasías. ¿Cuál es la sobrevida? ¿Cuál es la morbilidad? ¿Cuál es la calidad de vida? Eso es lo que más importa y no se sabe. Yo sí he dicho mucho, pero tal vez algún día suceda. Daniela, adelante. Hola. Hola. No, profe, era simplemente respondiendo a la pregunta del doctor Cadavid que sí en Medellín en este momento sí hay pacientes con más tiempo de supervivencia mayor a los 15 meses, porque en el mundo en este momento con el protocolo y de acuerdo a la biología molecular del tumor, casi que la supervivencia está yendo a 2 años. Incluso, pues yo creo que el doctor Germán, que es el que tiene como más volumen, porque él solo trata pues la parte de neurooncología, tiene pacientes que tienen hasta 4 años de supervivencia y con una calidad de vida importante. Lo que pasa es que uno ve que la mayoría de calidad de vida de esos pacientes también se deteriora por la radioterapia. Y me gustó mucho la exposición de Oscar porque mostró ese estudio por el cual yo creo que yo tanto he peleado en todas las discusiones de glioblastoma, que es la revisión sistemática de JAMA, que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de leer, en el que dice que pues en este momento en términos generales, la herramienta que tenemos para los glioblastomas es la cirugía y el protocolo STUP, pues hay un montón de terapias, pero en realidad, pues también la posibilidad de acceder a ellas en nuestro medio es difícil. Por ejemplo, el Optune tiene casi que el mismo grado de evidencia que un protocolo STUP, pero que ya sabemos que nunca va a llegar a Latinoamérica. Es otra de las terapias importantes. No sé si de pronto el profe Barrientos está, que yo le compartí, le he compartido estudios sobre radiocirugía en glioblastomas para ver el qué opinión tiene. Creo que en algún momento habíamos hablado de que creo que pues como en la casuística del neurológico habían 3 pacientes que les habían dado radioterapia. No sé si de pronto el profe quiera como contarnos esa experiencia. Buenos días. Buenos días, Hernán. Pues gracias, doctora Daniela, por invitación. Pues mira,
Cada vez salen más estudios o más revisiones acerca del uso de la radiocirugía en los glioblastomas, pero en recurrencias. O sea, en el tratamiento inicial, después de que se diagnostica por primera vez, el STUB sigue siendo la base fundamental y eso implica radioterapia externa fraccionada convencional. La radiocirugía se deja como una alternativa en las recaídas de glioblastoma, teniendo en cuenta que, como he dicho muchas veces, el blanco en un glioblastoma no está definido exactamente por lo que se ve en la resonancia. Entonces son lesiones muy grandes que la radiocirugía, digamos, no ha demostrado ser muy eficiente de primera vez. Pero para resumir, cada vez aparecen más estudios de tratamiento con radiocirugía, monofracción depende del tamaño o hipofraccionada cuando son más grandes, para recurrencia de glioblastoma. Pero todavía falta mucho, digamos, mucha investigación para saber cómo es, digamos, el protocolo, cómo es el seguimiento, cómo es el orden de tratamiento con las recaídas de esos pacientes que por definición todos recaen. Entonces, cuando hay una recaída de un glioblastoma, como te digo, casi todos recaen, hay que empezar a mirar cuál es la mejor opción, o reintervenirlo segunda línea de quimioterapia o segunda línea de quimioterapia, o en algunas posiciones también puede ser la radiocirugía hipofraccionada para tratar de aumentar un poco la sobrevida con igual calidad de vida. En los pacientes que hemos tratado en el instituto llevamos, yo diría que entre 6 y 10, no recuerdo el dato exactamente, lo que hemos logrado es que se aumenta la sobrevida entre 6 y 12 meses en promedio. Es decir, que no se van a curar, pero permite al menos tener un control local por unos 6 a 12 meses más, que es más o menos lo que está escrito en la literatura médica. O sea, en la radiocirugía, en recaídas, lo que se busca es dar calidad de vida al menos por un año más. Ese es el objetivo. Pero como les decía, todavía falta mucha información porque hay mucha dificultad para saber exactamente hasta dónde irradiar, teniendo en cuenta que la resonancia, que es la que nos brinda el blanco a tratar, es insuficiente porque recordemos que el glioblastoma va mucho más allá de lo que se ve en la imagen. Entonces ese es el gran problema. Pero sí, resumiendo, la radiocirugía sigue siendo es una alternativa en las recaídas para tratar de mejorar un poquitico la calidad de vida. No sé si es lo que querían escuchar. ¿Se me entendió? Sí, sí, señor, se te entendió muy bien. Hernán, en el Instituto Neurológico han utilizado braquiterapia. No, profe. Braquiterapia, cuando yo estuve en España, eso ni siquiera lo usan allá ya. Eso se requiere todo un protocolo gigante para colocar digamos, la radiación allá local. Eso no tengo experiencia de eso y eso no se usa. Allá solamente hacemos radiocirugía, que es un tratamiento que se hace en recaídas. Ok. Daniela, yo tengo una pregunta, porque es que uno o dos o tres pacientes que tengan una sobrevida prolongada no quiere decir que eso sea la media. Entonces se necesita es un estudio de muchos pacientes para decir esto se está logrando, porque casos seleccionados sí habrá, pero se necesita saber el resultado global. Muy difícil hacer ese estudio en este momento que todos los pacientes están dispersos. Unos del Hospital San Vicente, del Pablo Tobón y de otras clínicas. Muy difícil hacerlo, pero vale la pena hacer un intento. Ojalá lo hicieran algunos residentes. Pues doctor Cadavid, no le entendí específicamente cuál era la pregunta, pero ni siquiera en Colombia hasta el momento hay
un estudio, o sea, a nivel nacional no hay un estudio en el momento reciente, porque los últimos datos fueron publicados como a principios del 2010 del Instituto de Cancerología de Bogotá, cuál es la estadística que tenemos en este momento en tumores cerebrales, pero ahora se está desarrollando o se están recogiendo los datos de un trabajo que se está realizando tanto en Cali, Bogotá y en Cúcuta sobre la aproximación a esa estadística que tenemos primero en Colombia, porque pues para poder iniciar con esos datos de supervivencia, lo primero que habría que conocer serían como las estadísticas locales. Sin embargo, hay algo desde el punto de vista de la ley en salud que yo creo que es hacia lo que todos deberíamos de apuntar porque habla de los grupos de excelencia en oncología. Lastimosamente, pues en Medellín solo hay una institución que tiene dos grupos de excelencia, uno en cáncer de pulmón y el otro, perdón, en cáncer colorectal y el otro en cáncer de mama, pero pues hasta el momento nacionalmente no hay como un grupo de excelencia para el tratamiento de tumores cerebrales y lo que apuntan esos grupos es que se logren reducir los tiempos de espera de los pacientes para poder acceder a la adyuvancia después de la cirugía. Se supone que por ley las EPS estarían como en la obligación de contratar inicialmente con esas instituciones que logren tener los grupos de excelencia, pero lastimosamente pues localmente eso no existe. Si bien pues nosotros sabemos que a nivel nacional, especialmente por todas las trabas que le ponen a los pacientes para poder acceder a la adyuvancia, uno no puede limitar su mente ni desconocer cuáles son las estadísticas en otras partes del mundo donde sí pueden tener absolutamente como todas las herramientas, por ejemplo en Europa que tienen tanto el STUP como la terapia Optune, que también tienen acceso a ella, que está pues como avalada por su plan de salud. Entonces, obviamente en Colombia es difícil que nosotros vamos a tener ese mismo grado de supervivencia con los pacientes, pero creo que uno debe de buscar apuntar a eso porque la cirugía oncológica también ha tenido sus avances, la oportunidad de operar a los pacientes despiertos, que básicamente en toda Francia los están operando así, a los que se pueden operar de despiertos, tanto gliomas de bajo grado como gliomas de alto grado, y lo mismo que en Australia, que también todos los pacientes se están operando así, y pues nosotros localmente hay instituciones que tienen protocolos muy juiciosos de cómo operar pacientes despiertos, por ejemplo en el Instituto Neurológico. Entonces no es limitar la mente a que como en Colombia pues el paciente no puede acceder a eso, yo no voy a hacer desde un principio lo mejor que está comprobado, simplemente porque creo que mi paciente no va a tener esas opciones, porque hay pacientes que, bueno, sí tienen la suerte de dar en una institución que les puede ofrecer todo, que la EPS no los sacó de ahí, y eso ha demostrado que tienen muy buenos resultados. Bueno, Daniela, muchas gracias por la respuesta, pero te voy a enviar mis resultados de biopsia y radioterapia en tumores. Es un estudio que obviamente nadie va a validar sino yo, y que me ha comprobado la experiencia que no se creen, pero al menos tenerlo como un dato histórico, porque eso no quiere decir que nunca nadie más vaya a utilizar esa información o que sirva de ayuda para otros tratamientos, como se ve. En este momento hay muchas opciones. Listo, doctor, estaré atenta al estudio. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, nos vamos a trabajar. Doctor Oscar, muy buena la exposición. Lástima que se te dañó al final el sonido un poquito cuando te hice la pregunta, pero muy buena la exposición. Muchas gracias. No, lo que simplemente estaba diciendo ahí como para terminar era que de lo que presenté, yo creo que vamos a tener resultados prometedores en el uso de la terapia endovascular para el tratamiento de quimioterapia local y de pronto algunos resultados buenos con la radioterapia intraquirúrgica. Son como las dos grandes cosas de todo lo que mostró que de pronto va a tener algo de efectividad o impactar en la sobrevida de estos pacientes. Esperemos que salgan esos dos estudios y yo creo que un par de meses volvemos y hablamos del tema. Gracias, Oscar. Profe. Bueno, feliz día. Recuerden calificar la charla y les puse el link. Mucha suerte a todos.
Gracias, hasta luego.